¿Alguna vez te has preguntado si hay un mensaje en la Biblia que pocos han notado, un versículo oculto que podría transformar tu vida? En Proverbios 25:2 leemos: Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Esto nos revela que Dios ha reservado verdades profundas que solo aquellos dispuestos a buscar con diligencia podrán encontrar. Hoy exploraremos un versículo poco predicado que encierra una poderosa revelación espiritual que podría cambiar tu forma de ver tu relación con Dios. ¿Estás listo para descubrir esta clave oculta que muchos han pasado por alto? ¿Alguna vez te has preguntado si hay algo que Dios ha querido mostrarte pero que por alguna razón ha pasado desapercibido? A lo largo de la historia, Dios ha hablado a su pueblo de formas sorprendentes, revelando secretos del reino a aquellos dispuestos a buscar con sinceridad. Pero hay un mensaje en las Escrituras que muchos han pasado por alto, un versículo que encierra una poderosa verdad capaz de transformar tu vida. Proverbios 25:2 dice: Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Esta afirmación revela algo asombroso. Dios, en su infinita sabiduría, ha ocultado ciertas verdades para que solo aquellos que escudriñan su palabra con fervor puedan descubrirlas. No se trata de un misterio reservado para unos pocos iluminados, sino de una invitación abierta para todos los que deseen conocer más profundamente el corazón de Dios. Cuando Jesús hablaba a las multitudes, a menudo usaba parábolas que parecían simples historias, pero en realidad escondían enseñanzas profundas. Sus discípulos, confundidos por este método, le preguntaron por qué hablaba de esa manera. En Mateo 13:11, Jesús les explicó: A vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Esto nos revela que hay verdades que solo se abren ante aquellos que tienen un corazón dispuesto a escuchar y una voluntad genuina de acercarse a Dios. Así como Jesús ocultó ciertos mensajes en sus parábolas, hay un versículo que encierra una revelación poderosa, pero que la mayoría ha ignorado. Este versículo oculto no solo revela quién eres en el plan de Dios, sino que también te muestra que cada paso que has dado, cada decisión que has tomado e incluso cada error que has cometido han sido parte de un propósito mayor. Muchos se preguntan por qué sus vidas han estado marcadas por momentos de dolor, por caminos que parecen no tener sentido o por circunstancias que parecen injustas. Pero este mensaje oculto deja claro que Dios no solo conoce cada uno de esos momentos, sino que los ha permitido con un propósito que va más allá de lo que ahora puedes comprender. Cuando miramos la vida de José, vemos claramente cómo el plan de Dios estaba presente incluso en los momentos más oscuros. José fue vendido por sus hermanos, acusado injustamente y olvidado en prisión. A simple vista, parecía que su vida era una serie de tragedias sin sentido. Pero cuando finalmente fue elevado como gobernador de Egipto, se dio cuenta de que cada uno de esos momentos había sido parte de un plan divino para salvar a su familia y a toda una nación del hambre. En Génesis 50:20, José declara a sus hermanos: Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Esta poderosa declaración es una confirmación de que, aún en las situaciones que parecen más confusas o dolorosas, Dios está obrando con un propósito que solo se revela con el tiempo. El versículo oculto que exploraremos revela precisamente esta verdad: que nada en tu vida ha sido un error y que cada experiencia, por difícil que haya sido, forma parte del diseño divino para llevarte a tu destino. Quizá te has preguntado por qué ciertas puertas se cerraron, por qué personas importantes se alejaron de tu vida o por qué tus planes no se desarrollaron como esperabas. Este mensaje, escondido en las Escrituras, revela que Dios ha estado usando cada uno de esos momentos para dirigirte hacia algo mucho más grande. Piensa en Moisés, un hombre que tras huir de Egipto y pasar años como pastor en el desierto,
probablemente creyó que su vida había perdido todo sentido. Sin embargo, en ese aparente exilio, Dios lo estaba preparando para una misión que marcaría la historia de su pueblo. Cuando Moisés se encontró con la zarza ardiente, descubrió que los años en el desierto no habían sido un desperdicio, sino un tiempo de entrenamiento divino para conducir al pueblo de Israel a la libertad. Del mismo modo, este versículo oculto revela que cada paso que has dado, incluso aquellos que parecen errores o fracasos, han sido parte de la preparación de Dios para el propósito que Él ha diseñado para tu vida. El Salmo 139:16 declara: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Este versículo es la confirmación de que no hay coincidencias en el plan de Dios. Cada experiencia que has vivido, cada persona que has conocido e incluso cada obstáculo que has enfrentado ha sido parte de un camino cuidadosamente trazado por el Creador. Cuando entiendes esta verdad, comienzas a ver tu vida desde una nueva perspectiva, reconociendo que incluso las temporadas de silencio, de espera o de incertidumbre están trabajando para cumplir el propósito divino. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo Dios utilizó momentos inesperados para revelar verdades ocultas. En el caso de Daniel, fue durante el cautiverio en Babilonia, cuando recibió visiones proféticas que aún hoy impactan a la humanidad. En medio del exilio, cuando todo parecía perdido, Dios reveló a Daniel verdades espirituales que habían estado ocultas durante siglos. Esto demuestra que incluso en las etapas más difíciles de nuestra vida, Dios puede abrir nuestros ojos para mostrarnos que hay más de lo que vemos a simple vista. Este versículo oculto también nos recuerda que Dios no se limita a lo que entendemos en el momento presente. En Romanos 8:28 se nos asegura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta declaración no es solo un consuelo superficial, sino una profunda revelación espiritual que transforma la manera en que interpretamos nuestro pasado, enfrentamos nuestro presente y nos proyectamos hacia el futuro. A través de este mensaje oculto, Dios nos está invitando a confiar en que nada de lo que hemos vivido ha sido en vano. Cuando Jesús llamó a Pedro, este hombre no imaginaba que un simple pescador podría convertirse en uno de los pilares de la iglesia. Pero Jesús vio en Pedro lo que él aún no podía ver en sí mismo. A pesar de sus debilidades y fracasos, Pedro fue transformado por una verdad espiritual que le permitió descubrir su verdadera identidad y propósito. Del mismo modo, este versículo oculto te recuerda que, aunque ahora no comprendas del todo lo que Dios está haciendo, Él ya ha escrito una historia perfecta para ti. Es posible que hoy te sientas atrapado en un ciclo de dudas, errores o fracasos. Quizás crees que ciertas decisiones te alejaron para siempre del plan de Dios. Pero este mensaje oculto revela que Dios es experto en redimir cada experiencia para llevarnos de vuelta a su propósito. En Joel 2:25, Dios promete: os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Esta poderosa declaración confirma que Dios no solo puede restaurar lo que se perdió, sino que incluso puede convertir los momentos de mayor dolor en puertas hacia una bendición mayor. El propósito de este mensaje oculto es recordarte que tu vida tiene un sentido mayor del que puedes ver ahora. Cada paso que has dado, incluso en momentos de debilidad o incertidumbre, ha sido utilizado por Dios para llevarte al lugar exacto donde necesitas estar. Si hoy te encuentras en medio de la confusión o la desesperanza, recuerda que Dios está obrando en lo oculto, preparando algo que aún no puedes ver, pero que se revelará en el momento perfecto. Dios no improvisa. Él tiene un plan para tu vida que ha estado trazado desde el principio. Este versículo oculto es una invitación a confiar en que, aunque no entiendas el porqué de ciertos eventos,
puedes estar seguro de que Dios los está usando para algo mucho mayor. Él ha estado escribiendo tu historia con precisión, asegurándose de que cada experiencia, cada encuentro y cada desafío te guíen hacia el propósito que ha preparado para ti. Esta es la verdad poderosa que pocos han predicado, pero que hoy se revela como una clave fundamental para comprender el increíble plan que Dios tiene para tu vida. Hay momentos en la vida en los que el sufrimiento parece no tener explicación. Esas etapas en las que las puertas se cierran, las personas se alejan y todo parece derrumbarse sin razón aparente. En esos tiempos de dolor y confusión, es fácil preguntarse si Dios está realmente presente, si acaso ha olvidado sus promesas o si las dificultades que atravesamos significan que nos hemos desviado del camino. Pero la verdad es que esos momentos difíciles no son accidentes ni errores del destino, son parte de un plan divino mucho más grande de lo que podemos imaginar. El versículo oculto que muchos han pasado por alto revela precisamente esto, que las pruebas que enfrentamos no solo son inevitables, sino que están diseñadas por Dios para cumplir un propósito específico en nuestra vida. En Romanos 8:18, el apóstol Pablo escribió: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esta poderosa declaración nos recuerda que el dolor que hoy enfrentamos no es el final de la historia, es el terreno donde Dios está preparando algo mucho mayor. A lo largo de las Escrituras encontramos que los momentos de mayor dificultad fueron muchas veces el preludio de una gran revelación divina. Cuando el pueblo de Israel se encontraba esclavizado en Egipto, sus clamores parecían perderse en el silencio. Durante años oraron sin ver respuesta, y cada día de opresión parecía alejar aún más la posibilidad de ser liberados. Sin embargo, detrás de ese largo periodo de sufrimiento, Dios estaba obrando en silencio, preparando a Moisés para convertirse en el libertador que guiaría a su pueblo a la libertad. Lo que parecía ser un tiempo de abandono era en realidad el escenario perfecto para que Dios manifestara su poder de forma gloriosa. En Éxodo 3, 7, 8, Dios dijo a Moisés: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Esas palabras revelan que Dios no solo está consciente de nuestro dolor, sino que está actuando en medio de él. Aunque muchas veces parezca que nada está ocurriendo, Dios está obrando en lo oculto, preparando el momento exacto para manifestar su gloria. El versículo oculto que pocos predican revela que las pruebas que atravesamos no son un obstáculo para el propósito de Dios, sino parte esencial de él. Cada lágrima, cada decepción y cada fracaso están siendo utilizados por el Señor para moldear nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y dirigirnos hacia el cumplimiento de su plan. En Santiago 1, 2, 4 se nos exhorta a tener una actitud diferente frente a las pruebas. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, porque ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Esta enseñanza parece contradecir nuestra lógica humana. Es difícil ver el valor del sufrimiento cuando estamos en medio del dolor, pero la palabra de Dios nos recuerda que esas experiencias están diseñadas para perfeccionarnos. El oro se purifica en el fuego y de la misma forma nuestra vida es refinada a través de las dificultades. Cuando comprendemos que cada momento de prueba es parte del plan divino, aprendemos a enfrentar esos tiempos con una nueva perspectiva, sabiendo que Dios está obrando en lo que no podemos ver. La historia de Job es un claro ejemplo de esta verdad. Job no solo perdió sus bienes materiales, sino también a sus hijos y su salud. Su dolor fue tan grande
que llegó a desear no haber nacido. Pero aunque no comprendía lo que estaba ocurriendo, Job nunca dejó de confiar en Dios. En medio de su sufrimiento, pronunció una declaración que encierra una profunda revelación espiritual. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Job 23:10. Este pasaje revela una verdad poderosa. Las pruebas no solo revelan la fe que ya tenemos, sino que también producen una fe más firme, más pura y más fuerte. Lo que Job no sabía es que Dios estaba usando ese proceso para bendecirlo de una forma que jamás habría imaginado. Al final de la historia, Dios restauró todo lo que Job había perdido, dándole el doble de lo que tenía antes. Pero más allá de las bendiciones materiales, Job había sido transformado espiritualmente, alcanzando un nivel de comunión con Dios mucho más profundo que antes de su sufrimiento. El versículo oculto que pocos predican nos recuerda que el silencio de Dios no significa su ausencia. Cuando Jesús fue crucificado, sus discípulos se sintieron abandonados. El Mesías, en quien habían depositado toda su esperanza, había muerto, y con él parecía haberse desvanecido cualquier posibilidad de redención. Pero lo que ellos no sabían es que, mientras lloraban su pérdida, Dios estaba llevando a cabo el mayor acto de salvación en la historia de la humanidad. La cruz, que en ese momento parecía una derrota, se convirtió en el símbolo supremo de la victoria sobre el pecado y la muerte. Este mensaje oculto revela que, cuando todo parece oscuro y sin sentido, Dios está escribiendo una historia que aún no hemos visto. En Juan 13:7, Jesús dijo a sus discípulos: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Esta afirmación nos recuerda que hay momentos en los que Dios está obrando de una forma que no podemos comprender en el momento presente, pero que con el tiempo se revelará como parte de un plan perfecto. Es por eso que este mensaje oculto es tan importante. Nos invita a confiar en que cada temporada de prueba, cada pérdida y cada fracaso están siendo utilizados por Dios para cumplir su propósito en nuestra vida. En 2 Corintios 4:17, Pablo escribe: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta promesa es una fuente de esperanza para aquellos que hoy están enfrentando tiempos difíciles, recordándoles que nada de lo que están atravesando será en vano. Cuando entendemos que Dios utiliza el dolor como parte de su plan, aprendemos a ver nuestras luchas desde una nueva perspectiva. Lo que antes parecía un obstáculo insuperable se convierte en una oportunidad para confiar más en Él. Las situaciones que antes considerábamos fracasos se transforman en herramientas que Dios está usando para llevarnos más cerca de su propósito. Este versículo oculto revela que cada prueba, por más dolorosa que parezca, es parte del proceso que Dios está usando para formar en nosotros el carácter de Cristo. En Romanos 5:3-4, Pablo afirma: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, porque la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter, esperanza. Esta verdad nos desafía a ver el sufrimiento no como un castigo ni como un error del destino, sino como un proceso divino que nos prepara para recibir las bendiciones que Dios tiene reservadas para nosotros. Cuando reconocemos que Dios está usando incluso nuestras pruebas para cumplir su propósito, aprendemos a enfrentar los tiempos difíciles con una fe renovada, sabiendo que cada paso, cada lágrima y cada lucha están siendo utilizados por el Señor para guiarnos hacia el destino que Él ha preparado. Dios no se equivoca. Nada de lo que has vivido ha sido en vano. Cada herida, cada pérdida y cada desilusión están siendo redimidos por su gracia, porque Él está escribiendo una historia mucho mayor de lo que puedes ver ahora. Si hoy te encuentras en medio del dolor, recuerda que Dios no ha terminado contigo. Lo que ahora parece confuso y sin sentido se convertirá, en el tiempo perfecto de Dios, en una poderosa revelación de su gloria en tu vida.
Hay verdades espirituales que solo pueden ser reveladas a través del Espíritu Santo. Muchas veces las respuestas que buscamos no están ocultas porque Dios quiera privarnos de ellas, sino porque requieren que nuestro corazón esté preparado para recibirlas. En Juan 16:13, Jesús prometió: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Esta declaración revela que hay aspectos del plan de Dios que solo pueden comprenderse cuando el Espíritu Santo actúa en nosotros, abriendo nuestros ojos espirituales y trayendo entendimiento donde antes solo había confusión. El versículo oculto que pocos predican es uno de esos mensajes que requieren más que solo conocimiento intelectual. Es una verdad que se desvela únicamente cuando el Espíritu Santo revela su significado. En 1 Corintios 2:10, el apóstol Pablo escribe: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esto significa que hay dimensiones del propósito divino que permanecen invisibles hasta que el Espíritu Santo decide mostrarlas. Por eso, muchos leen las Escrituras sin captar la profundidad de lo que Dios está diciendo. El Espíritu Santo no solo revela estas verdades, sino que también las hace personales. Lo que para algunos parece un simple texto escrito, se convierte en una revelación poderosa cuando el Espíritu obra en el corazón. Es como si, de repente, la luz se encendiera y lo que antes no tenía sentido se volviera claro y evidente. Este versículo oculto encierra precisamente esa experiencia, una verdad que permanece velada hasta que el Espíritu Santo decide iluminarla en tu vida. Cuando Jesús habló con Nicodemo, le explicó que solo aquellos que nacen del Espíritu pueden comprender verdaderamente las cosas del reino de Dios. En Juan 3:8 Jesús dijo: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esta comparación revela que la obra del Espíritu no siempre sigue una lógica humana. Sus revelaciones llegan de forma inesperada, en momentos en los que tal vez ni siquiera estamos conscientes de que Dios está obrando. El Espíritu Santo es quien nos permite entender que las pruebas, los desiertos espirituales y los silencios de Dios no son tiempos perdidos, sino momentos en los que Él está trabajando en lo invisible. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, el pueblo solo veía una montaña cubierta de nubes y relámpagos, pero Moisés estaba en la presencia de Dios, recibiendo instrucciones que transformarían el destino de Israel. En Éxodo 24:18 se nos dice que Moisés entró en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Durante ese tiempo el pueblo abajo no entendía lo que ocurría, pero Dios estaba revelando a Moisés un plan que marcaría el futuro de generaciones enteras. Del mismo modo, hay momentos en nuestra vida en los que parece que nada está sucediendo. La espera se alarga, las respuestas no llegan y las oraciones parecen no tener eco. Sin embargo, es en esos periodos cuando el Espíritu Santo está obrando en lo oculto, preparando una revelación que transformará nuestra comprensión del propósito divino. Lo que ahora parece ser un silencio inexplicable es en realidad un tiempo de preparación en el que el Espíritu está abriendo puertas que aún no puedes ver. En Isaías 55:8-9, Dios declara: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta verdad solo puede ser comprendida cuando el Espíritu Santo actúa en nosotros, enseñándonos a confiar en que Dios está obrando aunque no lo comprendamos en el momento. Cuando el profeta Elías se refugió en una cueva después de huir de Jezabel, esperaba que Dios le hablara de forma poderosa a través de señales visibles y estruendosas. Pero Dios no se manifestó en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego.
Fue en un silbo apacible y delicado donde Elías finalmente escuchó la voz de Dios. Primero Reyes 19, 11, 12. Esta escena nos recuerda que el Espíritu Santo no siempre revela las verdades divinas de manera dramática. A menudo esas revelaciones llegan en momentos de quietud, cuando nuestro corazón se aquieta y aprendemos a escuchar la voz suave de Dios que nos guía con precisión. El versículo oculto que estamos explorando se conecta precisamente con esta idea. Es una verdad que puede estar frente a nuestros ojos, pero que solo el Espíritu Santo puede hacer evidente. En Lucas 24, después de la resurrección de Jesús, 2 discípulos caminaban hacia Emaús sin reconocer que quien iba a su lado era el mismo Cristo. Solo cuando Jesús partió el pan delante de ellos, sus ojos fueron abiertos y comprendieron quién era realmente. Esta experiencia revela que sin la intervención del Espíritu Santo, incluso las verdades más claras pueden pasar desapercibidas. El Espíritu Santo actúa en nuestras vidas, no solo revelando la verdad, sino también capacitándonos para abrazarla. En tiempos de confusión, temor o incertidumbre, es el Espíritu quien nos fortalece para que podamos confiar en que Dios está cumpliendo su propósito. En 2 Timoteo 1:7, Pablo afirma: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta promesa es clave para comprender que el Espíritu Santo no solo revela lo que Dios está haciendo, sino que también nos da la fortaleza para caminar con confianza en medio de las dificultades. El Espíritu Santo también es quien nos capacita para recordar las promesas que Dios nos ha dado. Jesús dijo en Juan 14:26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esta función es vital porque en los momentos de prueba y oscuridad es fácil olvidar las palabras que Dios ya ha declarado sobre nuestra vida. Sin embargo, el Espíritu Santo trae esas promesas a nuestra mente, recordándonos que Dios es fiel y que su plan sigue en marcha aunque no podamos verlo. El versículo oculto que pocos predican revela precisamente esto, que hay momentos en los que nuestra mente no logra comprender lo que Dios está haciendo, pero el Espíritu Santo actúa para traer claridad en medio de la incertidumbre. Cuando enfrentamos circunstancias que parecen contradecir las promesas de Dios, es el Espíritu quien nos fortalece para seguir creyendo, incluso cuando nuestros ojos no pueden ver la obra que Él está realizando. En Efesios 1, 17, 18, Pablo ora para que los creyentes reciban esta revelación espiritual, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Esta oración revela que comprender el plan de Dios no depende solo de nuestro esfuerzo, sino de permitir que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente y nuestro corazón. Este versículo oculto que tantos han ignorado nos recuerda que no estamos solos en nuestra búsqueda de propósito. El Espíritu Santo está siempre dispuesto a guiarnos, revelándonos las verdades que no podemos ver con nuestros propios ojos. Lo que hoy parece confuso e incierto será aclarado en el momento perfecto, cuando el Espíritu decida abrir tus ojos para que puedas ver que todo ha estado bajo el control soberano de Dios. Hay momentos en la vida en los que ciertas señales comienzan a manifestarse de forma inesperada, como piezas de un rompecabezas que de pronto empiezan a encajar. No siempre son obvias ni llegan con claridad inmediata, pero si aprendemos a reconocerlas, se convierten en evidencia poderosa de que Dios está obrando según el propósito que reveló en su palabra. El versículo oculto que muchos han ignorado no solo expone un mensaje profundo, sino que también deja ver indicios concretos de que esta verdad está cumpliéndose en la vida de quienes se rinden a la voluntad divina. Estas señales no siempre se perciben de inmediato porque a menudo se presentan de forma inesperada,
en circunstancias que no parecen tener relación alguna con las promesas de Dios. Sin embargo, el plan divino se despliega con precisión, incluso cuando todo parece indicar lo contrario. Las Escrituras están llenas de ejemplos donde las señales del cumplimiento de los propósitos de Dios fueron inicialmente malinterpretadas. Cuando David fue ungido como rey por el profeta Samuel, su vida no mejoró de inmediato. En lugar de ser llevado directamente al trono, se encontró huyendo por el desierto, siendo perseguido por Saúl y enfrentando circunstancias que parecían alejarlo cada vez más de la promesa que había recibido. No obstante, en medio de ese aparente desorden, Dios estaba colocando a David en las posiciones exactas que lo preparaban para reinar. Aquellas dificultades que enfrentó fueron en realidad señales disfrazadas de adversidad. Las señales del cumplimiento del plan de Dios muchas veces llegan en forma de situaciones que parecen insignificantes. Elías, en medio de una profunda desesperación, esperaba que Dios se manifestara de forma grandiosa, pero el Señor no se reveló en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible. Lo que parecía una manifestación débil fue, en realidad, la señal de que Dios estaba presente y obrando con poder. Esto nos enseña que las señales del cumplimiento del plan de Dios no siempre son espectaculares ni evidentes a simple vista. A veces se presentan en pequeños detalles que solo pueden ser percibidos por un corazón atento. El versículo oculto que pocos predican nos recuerda que hay momentos en los que ciertas puertas comienzan a cerrarse. Relaciones que parecían firmes se desvanecen y caminos que parecían correctos se bloquean. Aunque esto puede interpretarse como derrota, en realidad es una de las formas en las que Dios dirige nuestros pasos. En Proverbios 16:9 se nos dice: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Esto revela que, aunque planeemos nuestra vida según nuestra lógica, es Dios quien finalmente nos conduce hacia su propósito. A veces, esas señales se manifiestan a través de una sensación interna que no podemos ignorar. Es como una convicción profunda que se instala en el corazón, una certeza inexplicable de que Dios está llamándonos a un camino distinto, incluso cuando las circunstancias parecen desafiar esa dirección. En Filipenses 2:13 se nos recuerda que Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esa inclinación interior que te empuja a tomar una decisión, a alejarte de un entorno que limita tu crecimiento espiritual o a avanzar hacia un desafío que parecía fuera de tu alcance, es una señal de que Dios está moviendo su mano para alinear tu vida con su propósito. Otras veces, las señales se presentan como una sensación de incomodidad que te impulsa a dejar atrás aquello que una vez te resultó seguro. Es el mismo principio que vemos en la vida de Abraham, quien fue llamado a salir de su tierra, dejando atrás la seguridad de lo conocido para dirigirse hacia una promesa que aún no podía ver. En Hebreos 11:8 se nos dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Esa incertidumbre que a menudo acompaña las decisiones de fe es una señal clara de que Dios está conduciéndote hacia algo mayor. El versículo oculto que muchos han pasado por alto revela que Dios en su soberanía puede utilizar incluso los conflictos y las crisis para señalar que está moviendo piezas en tu vida. En Hechos 8, la iglesia primitiva fue perseguida y dispersada, y aunque esto parecía una derrota para los creyentes, fue precisamente esa dispersión lo que llevó el evangelio a nuevas regiones. Lo que parecía una tragedia resultó ser parte del plan divino para expandir su mensaje de salvación. Esto demuestra que aún en los momentos de mayor incertidumbre, Dios está colocando cada pieza en su lugar. El versículo oculto que estamos explorando también revela que hay ocasiones en las que Dios interrumpe nuestra vida de formas que no esperamos. Un cambio repentino, una decisión inesperada o una situación que te obliga a replantear tus planes pueden ser, en realidad,
la intervención de Dios reorientándote hacia el camino que Él preparó para ti. En Jeremías 29:11 se nos recuerda: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Lo que parece ser un desvío en el camino puede en realidad ser una desviación diseñada por Dios para protegerte o guiarte hacia algo mejor. El cumplimiento de este versículo oculto también se manifiesta en el fortalecimiento de la fe. En momentos en los que todo parece ir en contra de lo que Dios prometió, esa capacidad de seguir creyendo, de aferrarse a las promesas divinas, incluso cuando no hay evidencia visible, es una clara señal de que Dios está obrando en lo oculto. En Hebreos 11:1 se nos enseña que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa convicción que permanece firme aun cuando las circunstancias parecen adversas es evidencia de que el Espíritu Santo está confirmando que el plan de Dios sigue en marcha. El versículo oculto que pocos predican revela que Dios no solo nos muestra señales externas, sino que también trabaja en nuestro interior, transformando nuestra manera de pensar, sentir y actuar. Ese cambio en la forma de percibir la vida, ese anhelo creciente por conocer más a Dios, esa sensibilidad espiritual que te impulsa a acercarte más a su presencia, son indicios claros de que el cumplimiento de su propósito está en proceso. En Romanos 12:2 se nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta transformación interna es una poderosa señal de que Dios está preparando tu vida para recibir lo que Él ya ha determinado para ti. Las señales del cumplimiento de este versículo oculto se manifiestan cuando, a pesar de que no ves el panorama completo, comienzas a sentir una paz que no puedes explicar. Esa tranquilidad que permanece incluso cuando las circunstancias siguen siendo difíciles es una confirmación de que Dios está obrando en lo oculto. En Juan 14:27 Jesús prometió: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta paz no depende de las condiciones externas, sino que es el resultado de saber que el plan de Dios sigue avanzando aunque aún no puedas verlo claramente. El versículo oculto que muchos han ignorado no solo revela el propósito divino, sino que también nos asegura que incluso cuando todo parezca estar en contra, Dios está dirigiendo cada detalle con precisión. Cada momento de incertidumbre, cada silencio prolongado, cada cambio inesperado y cada paso que das sin ver el camino completo son indicios de que su propósito está en desarrollo. En esos momentos, la clave está en confiar en que Dios, en su infinita sabiduría, está colocando cada pieza en el lugar exacto para que su plan se cumpla en tu vida de la forma perfecta que Él ha diseñado desde el principio. El mensaje oculto que muchos han ignorado revela una verdad poderosa que trasciende las circunstancias y se convierte en un ancla firme en medio del temor y la duda. A lo largo de la vida, es inevitable enfrentar momentos en los que el miedo parece dominar el panorama y la incertidumbre amenaza con apagar la esperanza. En esas temporadas, es fácil preguntarse si Dios sigue presente o si sus promesas realmente se cumplirán. Sin embargo, este versículo olvidado revela que incluso cuando el temor intenta paralizarte, Dios ya ha provisto una fortaleza que te capacita para resistir y avanzar. Las Escrituras dejan claro que el miedo ha sido, desde tiempos antiguos, una de las armas más efectivas que el enemigo utiliza para desviarnos del propósito divino. En numerosas ocasiones, Dios se dirigió a sus siervos con una instrucción clara y directa: no temas. Esta expresión no es solo una frase de consuelo, sino una poderosa declaración que revela que el temor es una barrera que busca impedir que confiemos plenamente en el plan de Dios. Cuando Josué fue llamado a liderar al pueblo de Israel después de la muerte de Moisés,
Dios le ordenó con firmeza: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Esta palabra fue clave en un momento donde la incertidumbre y el temor podían haber detenido a Josué. Pero Dios no solo le pidió que no temiera, sino que le dio la razón por la cual podía avanzar con confianza: la certeza de que Él mismo estaría con él en cada paso del camino. El versículo oculto que pocos predican revela precisamente que el temor no tiene poder para detener el propósito de Dios si permitimos que su palabra renueve nuestra mente y fortalezca nuestro corazón. En 2 Timoteo 1:7 se nos recuerda que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta afirmación no solo expone que el temor no proviene de Dios, sino que además revela que Él ha puesto dentro de nosotros la capacidad de resistirlo. Cuando Moisés fue llamado para liberar a Israel de la esclavitud en Egipto, el miedo intentó detenerlo. Él se sintió incapaz, inseguro y dudó de que sus palabras fueran suficientes para convencer al faraón. En Éxodo 4:10, Moisés dijo: Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Sin embargo, Dios respondió asegurándole que no estaría solo, sino que Él mismo pondría las palabras en su boca y le daría la autoridad para cumplir su misión. Esta experiencia revela que el temor siempre buscará convencernos de que somos insuficientes. Pero el propósito de Dios no depende de nuestra habilidad, sino de su poder actuando a través de nosotros. El versículo oculto que pocos predican revela que el miedo no solo se manifiesta como una sensación pasajera, sino que intenta arraigarse en el corazón para distorsionar la percepción de la realidad. El enemigo utiliza el temor para exagerar los peligros, minimizar las promesas de Dios y convencer al creyente de que no hay salida. Por esta razón, las Escrituras recalcan que la única manera de vencer el temor es llenando nuestra mente y nuestro espíritu con la verdad de la palabra de Dios. En Isaías 41:10 se nos dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa revela que el poder para vencer el miedo no depende de la fuerza humana, sino de la certeza de que Dios permanece fiel en todo momento. Cuando el apóstol Pedro caminó sobre las aguas hacia Jesús, al principio se sostuvo firme porque sus ojos estaban puestos en el Señor. Sin embargo, en el instante en que miró el viento y las olas, el temor se apoderó de su corazón y comenzó a hundirse. En Mateo 14:31, Jesús extendió su mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esta escena revela que el miedo se fortalece cuando desviamos nuestra mirada de Cristo y fijamos nuestra atención en las circunstancias que nos rodean. Pero incluso en esos momentos, la gracia de Dios está presente para levantarnos y recordarnos que Él sigue teniendo el control. El versículo oculto que estamos explorando revela que el temor pierde su poder cuando elegimos confiar en la fidelidad de Dios, aunque las circunstancias no cambien de inmediato. En el Salmo 27:1, David declaró con valentía: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Esta declaración no se basaba en la ausencia de problemas, sino en la convicción de que Dios era más grande que cualquier amenaza que pudiera enfrentar. El miedo también se disfraza de duda, intentando sembrar la idea de que las promesas de Dios son inalcanzables o que solo se cumplirán para otros. Esta estrategia es la misma que el enemigo utilizó en el huerto del Edén cuando le dijo a Eva: ¿con qué Dios os ha dicho? Génesis 3:1. La intención de esta pregunta fue despertar inseguridad en Eva y hacerle dudar de la bondad y fidelidad de Dios. Esa misma táctica sigue vigente hoy.
cuando el temor intenta hacernos creer que estamos demasiado lejos del propósito de Dios o que nuestras fallas nos han descalificado. El versículo oculto que muchos han ignorado revela que Dios no solo nos llama a resistir el temor, sino que también nos capacita para vencerlo mediante una fe activa. En Efesios 6:16 se nos exhorta a tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Este escudo no es solo una defensa pasiva, sino una herramienta poderosa que nos permite avanzar con confianza, sabiendo que cada ataque del temor será desviado por la certeza de que Dios está obrando en favor de sus hijos. El temor pierde su poder cuando decidimos actuar en fe, aun cuando las circunstancias siguen siendo adversas. En el libro de Esther, cuando Mardoqueo le pidió que intercediera ante el rey por su pueblo, ella sabía que esa decisión implicaba arriesgar su propia vida. Sin embargo, en lugar de ceder al temor, decidió avanzar diciendo: «Y si perezco, que perezca». Esther 4:16. Esta declaración no fue fruto de la imprudencia, sino de la convicción de que cumplir el propósito de Dios era más importante que proteger su propia seguridad. El versículo oculto que pocos predican revela que el temor se debilita cuando aprendemos a depender del amor de Dios. En 1 Juan 4:18 se nos enseña que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Esta verdad revela que el amor de Dios no solo nos consuela, sino que también disipa el miedo. Porque quien confía plenamente en el amor del Padre comprende que nada puede amenazar su propósito ni su plan eterno. El mensaje oculto que revela este versículo muestra que la clave para vencer el miedo no está en esforzarse por ignorarlo, sino en reemplazarlo con una convicción profunda de que Dios está presente, es fiel y no permitirá que sus promesas queden sin cumplimiento. Cuando el temor intenta levantar dudas, la respuesta es afirmar con confianza que la palabra de Dios es más poderosa que cualquier circunstancia. En Romanos 8:31, Pablo declaró: «Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?». Esta certeza es la que permite que el creyente avance, aun cuando todo a su alrededor parece estar en contra. El versículo oculto que tantos han pasado por alto revela que Dios ha depositado en sus hijos una fe capaz de sostenerlos incluso en los momentos más oscuros. Esa fe, fortalecida por el Espíritu Santo y cimentada en la palabra de Dios, es la clave para vencer el temor y avanzar con seguridad en el propósito que el Señor ya ha trazado. Cuando esa fe se despierta, el miedo pierde su poder y se revela con claridad que el plan divino sigue avanzando, firme e imparable, bajo la dirección soberana del Dios que nunca falla. El mensaje oculto que pocos han predicado no solo revela verdades profundas acerca del propósito divino, sino que también exige una respuesta clara. No es suficiente reconocer que Dios ha estado obrando en silencio, que ha utilizado cada circunstancia para guiar tu vida, o que el Espíritu Santo ha estado revelando su plan en medio de tus dificultades. Esa revelación es una invitación directa a actuar conforme a la verdad que ha sido revelada. En Santiago 1:22 se nos advierte: «Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». Esta afirmación revela que el conocimiento espiritual, por profundo que sea, pierde su poder transformador si no se traduce en acciones concretas. El llamado que Dios hace a través de este mensaje oculto es claro. Cada revelación que Él entrega está diseñada para movernos a decisiones que nos alineen con su propósito. Las Escrituras muestran que cuando Dios revela una verdad espiritual, espera que el corazón del creyente responda con fe y obediencia. En Lucas 5, cuando Jesús le dijo a Pedro que echara las redes nuevamente después de una noche sin resultados, Pedro primero dudó. Sin embargo, sus palabras revelaron un principio clave para experimentar el poder de una revelación divina. «Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo dices, echaré las redes».
Lucas 5:5. Fue esa disposición a obedecer, incluso cuando sus circunstancias no tenían sentido, lo que permitió que Pedro fuera testigo de una pesca milagrosa que transformó su vida. La revelación que encierra este versículo oculto requiere precisamente ese tipo de obediencia. No se trata únicamente de comprender que Dios está obrando en lo oculto o que sus tiempos no siempre coinciden con nuestras expectativas. Se trata de responder con pasos de fe que demuestren que realmente confiamos en que Él está cumpliendo su plan. En Hebreos 11:8 se nos recuerda que Abraham obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Esa disposición a avanzar sin tener todas las respuestas es lo que distingue a quienes realmente creen en las promesas de Dios. La respuesta que este mensaje oculto demanda no siempre se manifestará en grandes decisiones visibles. A menudo, el primer paso de obediencia se da en lo secreto, en momentos en los que nadie más puede ver lo que Dios te está pidiendo. La fe de Daniel se puso a prueba cuando decidió no contaminarse con la comida del rey, Daniel 1:8. A simple vista, aquella decisión parecía insignificante, pero fue ese pequeño acto de fidelidad el que preparó el escenario para que Daniel fuera exaltado y utilizado como instrumento de revelación divina en una tierra extranjera. Responder a este llamado implica también renunciar a la lógica humana cuando ésta contradice lo que Dios ha hablado. En Tezuma Reyes 5, Naamán recibió instrucciones de sumergirse 7 veces en el río Jordán para ser sanado de su lepra. Aquel mandato parecía absurdo e ilógico a sus ojos, pero cuando finalmente obedeció, fue testigo de una restauración milagrosa que transformó su vida. Lo que parecía un acto sin sentido era, en realidad, una prueba de su disposición a confiar en la palabra que Dios había dado. El mensaje oculto que este versículo revela nos recuerda que la fe genuina no es solo una convicción interna, sino una certeza que se demuestra con acciones concretas. En Mateo 7:24 Jesús afirmó: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Esta afirmación revela que la seguridad espiritual no se encuentra únicamente en escuchar las promesas de Dios, sino en vivir conforme a ellas. Cuando Dios revela su plan, también demanda que nos despojemos de todo aquello que nos impide avanzar. En Génesis 12, cuando Abraham fue llamado, Dios le pidió que dejara su tierra, su parentela y la casa de su padre. Esta instrucción no solo fue un llamado geográfico, sino una invitación a dejar atrás todo aquello que limitaba la obra de Dios en su vida. Dejar atrás hábitos, relaciones o pensamientos que se oponen a lo que Dios está revelando es una decisión que solo puede tomarse con fe. El mensaje oculto que pocos han predicado revela que no basta con reconocer que Dios ha estado trabajando en tu vida. Es necesario que tomes decisiones que reflejen esa verdad. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, ellos no se limitaron a escuchar su voz, sino que dejándolo todo, le siguieron. Lucas 5:11. Esa disposición para abandonar sus redes, sus planes personales y su seguridad inmediata fue la clave que les permitió convertirse en instrumentos del propósito divino. Este llamado a la acción también exige una disposición a perseverar cuando los resultados no llegan de inmediato. En Hebreos 10:36 se nos dice: porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Esa paciencia no es una espera pasiva, sino una fe activa que se traduce en seguir avanzando, aun cuando no haya evidencia visible del cumplimiento de las promesas. En el libro de Éxodo, el pueblo de Israel fue llamado a marchar hacia el Mar Rojo, mientras el ejército egipcio se acercaba por detrás. Humanamente, avanzar hacia un mar imposible de cruzar parecía un acto absurdo, pero esa obediencia
fue precisamente la que desató el milagro que Dios ya había preparado. En Éxodo 14:15, el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Este llamado revela que hay momentos en los que Dios no solo nos pide que confiemos, sino que avancemos incluso cuando no entendemos cómo Él va a obrar. El mensaje oculto que este versículo revela te desafía a dejar de esperar hasta que las condiciones parezcan favorables y a comenzar a caminar en dirección a lo que Dios ha puesto en tu corazón. Cuando Pedro fue llamado a salir de la barca para caminar sobre las aguas, no esperó a que el mar se calmara. Dio el primer paso en medio del viento y las olas, confiando en que Jesús sostendría sus pasos. Esa es la esencia del llamado que encierra este versículo oculto. Avanzar con la seguridad de que Dios ya está obrando, aunque tus ojos aún no lo vean. Responder a esta revelación también significa confiar en que Dios usará incluso tus limitaciones y debilidades para cumplir su plan. En 2 Corintios 12:9, el Señor le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta verdad revela que no se trata de tu capacidad, sino del poder de Dios manifestándose en medio de tu fragilidad. El mensaje oculto que pocos predican te invita a confiar en que el propósito de Dios se cumplirá no porque tú tengas todo bajo control, sino porque Él es fiel para completar la obra que comenzó en tu vida. En Filipenses 1:6 se nos asegura: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este llamado a la acción implica renunciar al temor que te ha mantenido inmóvil y decidir caminar en la dirección que Dios ha trazado. No se trata de esperar a que todo esté claro, sino de confiar en que cada paso de obediencia te llevará más cerca del cumplimiento del plan que Él diseñó para ti. Dios ya ha estado moviendo las piezas, abriendo puertas y preparando encuentros que confirmarán que estás caminando en el camino correcto. El mensaje oculto que este versículo revela es un recordatorio de que no puedes permanecer en el mismo lugar cuando Dios ya ha hablado. Cada paso de fe, cada decisión que tomas en respuesta a su palabra, cada vez que eliges confiar en su fidelidad por encima de tus temores, es una declaración de que crees que su plan es perfecto. No se trata de ver primero el milagro para luego avanzar. Se trata de avanzar creyendo que el milagro ya ha sido preparado por aquel que nunca falla. El mensaje oculto que encierra este versículo olvidado no solo revela que Dios ha estado presente en cada paso de tu vida, sino que también muestra que su plan es más grande de lo que puedes imaginar. A lo largo del tiempo, muchas personas han sentido que su historia está marcada por errores, desvíos o decisiones que parecieron alejarlas del propósito divino. Sin embargo, este mensaje oculto revela que incluso aquello que parecía una pérdida irreparable ha sido parte del diseño que Dios ha estado construyendo desde el principio. El plan de Dios no se ve limitado por los fracasos humanos, ni condicionado por las circunstancias que intentaron detenerte. Cuando miras tu vida con ojos humanos, es fácil ver momentos desperdiciados, años que parecieron inútiles o puertas que nunca se abrieron. Pero este versículo revela que Dios ha estado tejiendo cada uno de esos momentos para llevarte exactamente al lugar donde debías estar. Nada de lo que viviste fue casualidad. Todo ha sido parte del plan divino que Él ha estado ejecutando con precisión perfecta. Lo que muchos no comprenden es que en el diseño de Dios hay momentos en los que Él decide esconder sus mayores bendiciones detrás de experiencias que parecen insignificantes o incluso dolorosas. Esas situaciones que alguna vez te hicieron dudar, esos silencios que parecieron interminables o esas temporadas de espera que te llevaron a preguntarte si Dios te había olvidado, en realidad estaban preparando el escenario para que se cumpla algo mucho mayor de lo que puedes ver ahora. En Juan 13:7, Jesús les dijo a sus discípulos: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después.
Esta declaración es una poderosa confirmación de que, aunque hoy no entiendas el propósito detrás de cada experiencia, llegará el momento en que Dios te permitirá ver cómo cada pieza encajaba perfectamente en su plan. Este versículo oculto que ha sido ignorado por muchos revela que en el tiempo perfecto de Dios, lo que parecía perdido será restaurado, lo que parecía un fracaso será redimido, y aquello que parecía haberse cerrado sin explicación se abrirá para mostrarte que Dios nunca perdió el control. Aquel camino que parecía interrumpido se convertirá en la vía exacta que te llevará al cumplimiento del propósito que Él diseñó para ti. El mensaje oculto que encierra este versículo también revela que hay cosas que Dios no permitió que llegaras a comprender en el pasado porque aún no estabas listo para recibirlas. Su amor es tan grande que, aunque pudo haberte mostrado el cuadro completo desde el principio, decidió revelarte solo lo que podías manejar en cada etapa. Lo que hoy parece un misterio será claro cuando Él decida mostrarte lo que ha estado preparando en secreto. Esta verdad es una invitación a confiar, no solo en que Dios tiene un plan, sino en que ese plan está avanzando incluso cuando no puedes verlo. Aquel que prometió cumplir su propósito en tu vida no se ha detenido ni por un instante. Aunque los caminos que tomaste no siempre fueron rectos, aunque hubo momentos en los que creíste que habías perdido el rumbo, Dios ha seguido guiando cada uno de tus pasos, porque en sus planes nada se pierde, nada se desperdicia y nada escapa de su perfecto control.